Mañana, viernes 15 de marzo, se convoca una huelga general de estudiantes para luchar a favor del medio ambiente. Y bueno, pues para hablarnos de todo ello, para informarnos de los motivos que han llevado a los estudiantes de todo el mundo a organizar esta huelga, tenemos con nosotros al compañero Antonio Gómez y también a David Roldán, que nos va a explicar pues eso, cuáles son los verdaderos motivos que han motivado, valga la redundancia, el llevar a cabo esta huelga. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes, compañera. Pues no es moco de pavo el tema del que vamos a hablar. Para ello se ha venido con nosotros David Roldán, miembro del colectivo Ecopacifista Solano, y es que el cambio climático es algo que preocupa, o al menos debería de preocuparnos a todos, y de ello se han hecho conscientes buena parte de los estudiantes a nivel mundial, que han convocado para mañana, viernes día 15 de marzo, una huelga con la que pretenden concienciar a todo el mundo de la importancia de frenar el cambio climático, y además hay que hacerlo en seco, porque como bien va a comentar David, al que bueno ahora saludo, pues o actuamos pronto o no llegamos a convertir esto y hacer que podamos seguir viviendo aquí en este planeta, ¿no? En efecto, yo creo que el cambio climático es una de las principales amenazas que tenemos como especie, y mitigar ese cambio climático, reducir los efectos catastróficos que puede tener el desarrollo de dicho cambio climático es una de nuestras grandes emergencias, de nuestras grandes prioridades. Debiera de serlo, porque no lo es. Es decir, la población actúa de espaldas a ese gran problema que tenemos la humanidad, como si no fuera con nosotros, cuando somos en gran parte responsables de las consecuencias que puede generar el cambio climático, y sobre todo de las causas también. Y por supuesto ni las cumbres internacionales están dando las respuestas necesarias, no hay respuestas firmes, entre otras cosas porque los acuerdos a los que se llegan no son de obligado cumplimiento, hay países que son de los principales emisores de gases de efecto invernadero que se salen de esos acuerdos, etcétera, ¿no? Y hay una cuestión fundamental, que son quienes sí están dando el ardabonazo, que es la comunidad científica. Ellos sí nos están diciendo, de hecho en el manifiesto Última Llamada que se hizo hace un par de años, nos dijeron literalmente que o cambiamos drásticamente nuestro modelo de producción y consumo, cambiamos drásticamente nuestro estilo de vida, nuestro concepto de felicidad, de riqueza, de bienestar, o nos vamos al carajo. Tal cual, ¿no? Como lo ha expresado David, esa frase pues es una de las que se recoge en ese manifiesto de la comunidad científica, y es que, bueno, por mucho que ellos promulguen y promuevan el frenar el cambio climático, pues todo cae en saco roto, ¿no? Y queda sin resolver si los gobiernos y sobre todo, pues verdaderamente importante, ¿no? Todo el mundo nos hacemos conscientes de la problemática que supone el cambio climático y de las consecuencias gravísimas que puede llegar a tener. Y para ello, pues se ha convocado esta huelga que, como he comentado al principio, va a tener lugar a nivel global en todo el mundo, y todo viene por la activista sueca de 16 años que todos los viernes se está manifestando frente al Parlamento de su país. Pequeños gestos como estos pues hacen que todos los demás nos demos cuenta, ¿no? Y que poquito a poco nos vayamos concienciando, pero hay mucho camino por recorrer, ¿verdad? Hay mucho camino por recorrer y queda muy poco tiempo, que es lo importante, ¿no? Efectivamente, como tú decías, hay pequeños gestos que pueden contribuir a cambiar el mundo y que son muy importantes, como el ejemplo de esta chica sueca, de Greta Thunberg, que es una adolescente, pero que se planteó desde el verano pasado hacer una huelga todos los viernes delante del Parlamento sueco para denunciar la poca prioridad que le estaban dando al cambio de las políticas en un sentido favorable a frenar el cambio climático. Y ese ejemplo de ella en solitario ha sido una mecha que ha aprendido y que ha generado un movimiento en gran parte de Europa muy esperanzador, y que estamos deseando que llegue también a nuestro país. De hecho, se ha convocado una huelga global estudiantil a nivel internacional que va a tener lugar el día de mañana, el 15 de marzo, y el que están llamados todos los estudiantes de nuestro país también. En España sabemos de algunas ciudades, por ejemplo Barcelona, donde esta huelga va a tener un seguimiento bastante importante, pero parece que no ha llegado por igual, ¿no? a todas las regiones, a todos los lugares, a todos los municipios españoles, ¿no? Y eso pues es algo que poquito a poco debemos de ir cambiando, ¿no? Porque desde la etapa más temprana, sobre todo desde la adolescencia, ¿no? Que es cuando empezamos a tener conocimiento, ¿no? De los problemas y a plantearnos pues qué podemos hacer nosotros también para cambiar el mundo, pues es cuando más podemos hacer y más podemos
podemos influir también en el cambio de política, ¿no? Claro, podemos cambiar, para cambiar el mundo tenemos que cambiar nosotros, tenemos que cambiar desde nuestra forma de desplazarnos, ¿no? y nuestra forma de consumir, nuestra forma de producir, nuestros valores, tiene que cambiar todo eso y tiene que cambiar la economía se tiene que descarbonizar, es decir, tiene que el modelo energético en el que nos basamos, el modelo agrícola, el modelo ganadero tiene que cambiar, no puede ser un modelo hiperconsumista, no podemos estar nosotros instalados en un consumismo, en una adicción al consumo que es totalmente perniciosa para el planeta y para la vida humana, por supuesto, ¿no? Nosotros pensamos que desde el colectivo Ecopacifista Solano que esto no es una cuestión de ponerle parches a la rueda del consumo, no se trata de eso, no se trata de, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues ahora prohíbo el coche de gasoil pero voy a meter coche híbrido y luego voy a meter coche eléctrico y luego el coche solar. No, hay que hacer cambios drásticos ya, no nos da tiempo. Esto no se trata, insisto, de ponerle parches a la rueda del modelo, del sistema. Se trata de cambiar de civilización, se trata de cambiar de rueda. O cambiamos la civilización en la que estamos viviendo, el concepto de economía, el concepto de bienestar, el concepto de felicidad, o nos vamos al carajo, como dice la comunidad científica. Por desgracia, pues no tenemos el poder suficiente, ¿no? Individualmente no tenemos ese poder para poder hacer un cambio drástico. Para ello tenemos que unirnos entre todos, podemos hacer grandes cosas mediante la unión, o podemos también pues llevar a cabo pequeños gestos que sí pueden de alguna manera favorecer o poner algún parche, ¿no? Pero sin duda esto es insuficiente. Sí, es insuficiente. Comentaba, por ejemplo, el transporte, pues es muy importante, ¿no? Por ejemplo, si podemos caminar, ir andando en bicicleta o en algún medio que no contamine. También evitar el uso de bolsas de plástico, que muchas veces abusamos, ¿no? También de ello, y bueno, emplear métodos tradicionales, por ejemplo las talegas, que vamos a comentar también que el colectivo Ecopacifista Solano pues va a hacer entrega de unas talegas de tela, de las de toda la vida, ¿no? Para que nos entienda todo el mundo, para comprar el pan. Son pequeños gestos insuficientes, decimos, porque para ello hay que, como bien ha dicho David, pues llevar a cabo cambios drásticos, pero de alguna manera pues también contribuimos, ¿no? A ese cambio de consumo, ¿no? Pero insisto, esto va de cambiar las políticas al más alto nivel y efectivamente se puede caer en la resignación de decir, bueno, yo no puedo hacer nada contra los grandes poderes. Sí podemos hacer mucho, sí podemos hacer mucho. Nosotros somos la mayoría, la población es la mayoría y la población es quien elige a los gobiernos. Entonces, a los gobiernos le tenemos que decir ya que se dejen de cortoplacismo, de mirar exclusivamente a las próximas elecciones o a los próximos 4 años. No, los gobiernos tienen que poner la mirada en el medio plazo y ver que hay unas emergencias a las que hay que hacerle frente. Nosotros tenemos que hacer que para esos gobiernos sea una prioridad no solo hacer el cambio climático, sino también acabar con el hambre, que es una perversión, que la gran parte de la población mundial tenga hambre en una sociedad donde sobran los alimentos, donde sobran los productos y donde solo con la producción mundial de grano habría suficiente para alimentar a la población. O solo con el 2% de lo que se gasta en armamento habría recursos suficientes como para acabar con el hambre. No se acaba porque no hay voluntad política de hacerlo. Entonces necesitamos gobiernos que pongan en la agenda política, en la prioridad de esa agenda política, acabar con el cambio climático. Estamos ante una emergencia y hay que actuar urgentemente. Entonces primero tenemos que tomar conciencia de eso a la población. La población tenemos más fuerza de la que nos creemos. Somos la inmensa mayoría los que podemos hacer cambiar a los gobiernos. Si este gobierno no tiene esa prioridad, tenemos que salir a la calle hasta que la tenga. Esto tiene que ser así, ¿no? Y como digo, se necesitan políticas al más alto nivel. Hay que cambiar las legislaciones. Nosotros podemos contribuir haciendo pequeños gestos, y es muy importante, porque estamos dando ejemplos y estamos presionando, pero los gobiernos tienen que cambiar las legislaciones. Por ejemplo, ¿no? Hay que cambiar el modelo energético, hay que dejar ya de basarnos en el petróleo. Eso va a chocar directamente con los grandes intereses de las grandes petroleras, pero hay que enfrentarse a los intereses de las grandes petroleras. ¿Por qué? O su negocio, por muchas inversiones a futuro que tengan en las reservas de petróleo, o nuestra vida, es la vida del planeta, y tenemos que optar por la vida, no por los negocios, no por mantener los negocios de ellos. Tenemos que enfrentarnos a la industria del armamento, nos tenemos que enfrentar a la industria del automóvil, Es que es lógico, no podemos estar permitiendo que sigan metiendo de manera dosificada, poquito a poco, las distintas tecnologías que ya tienen, que ya conocen, pero que no la meten en el mercado hasta que a ellos no les interese meterla para crear una nueva necesidad de consumo. Ese
ese consumismo de usar y tirar se tiene que acabar. No podemos seguir con móviles que duran solo 1 año y medio, no podemos seguir con vehículos que se estropean inmediatamente, con frigoríficos, lavadoras que a los 7 años se han estropeado. Y además, nos tenemos que plantear otra cuestión. Incluso, aunque las cosas fueran más eficientes tecnológicamente, nos debemos de plantear que por una razón de justicia, de ética, de sostenibilidad, nuestro nivel de consumo no es sostenible para el planeta, porque necesitaríamos tres planetas. Me explico. Si todo el mundo consumiera como nosotros, tuviera frigoríficos, lavadoras, coches, todas las cosas que tenemos aquí, el usar y tirar constantemente de todos los artículos que hacemos, cambiamos de muebles constantemente, cambiamos de ropa constantemente, ¿no? Porque ya no está a la moda, aunque la ropa esté buena. Si todo el mundo tuviera ese nivel de consumo, pues entonces necesitaríamos 3 planetas, solo tenemos uno. Y además, desde un punto de vista, incluso para nuestra cultura es muy cristiana, ¿no? Desde el punto de vista cristiano creo que tendríamos que hacer una reflexión. Si aquí hubiera un reparto equitativo, ecuánime, proporcional de la riqueza que hay en el mundo, como si de una tarta se tratara, estaríamos en una situación en la que más o menos a todo el mundo nos corresponde una única porción de tarta. Pues bien, hay países donde la media está consumiendo 3 y 4 porciones de tarta y estamos dejando a otra parte de la población que tiene el mismo derecho que nosotros sin tarta. Entonces nos tenemos que plantear eso, y eso está provocado por una lógica consumista, por un modelo de producción, por un modelo de consumo y por una civilización a la que le tenemos que hacerle frente, porque si no, no hay más remedio que destruir esto. Me surge una duda que creo que bueno puede estar ahora mismo pensando cualquiera. Si es tan importante, como bien estás diciendo, este problema, ¿qué crees que es lo que falta para que la gente verdaderamente se dé cuenta y salga a la calle? Porque al fin y al cabo, para cambiarlo, pues parece que la única solución va a ser esa. ¿Y qué es lo que está fallando para que la gente no se conciencie en un mundo en el que nosotros mismos nos estamos dando cuenta, ¿no? Tenemos una sequía importante aquí en El Viso y en Mairena. Nos estamos dando cuenta de que estamos teniendo temperaturas atípicas totalmente, ¿no? Para la fecha que estamos. ¿Qué es lo que está fallando para que la gente ante esta problemática, ante esta situación, no se movilice masivamente? No hay programas educativos sobre lo que puede suponer el cambio climático. Nos creemos que el cambio climático solo va a suponer un aumento de las temperaturas, veranos más largos, pero no somos conscientes de que las consecuencias pueden ser muy drásticas, muy devastadoras, porque se trata de que se van a desequilibrar los ecosistemas. En la Tierra hay un frágil equilibrio que se ha venido manteniendo durante muchos miles de años. Ese frágil equilibrio se puede romper, puede afectar a los ecosistemas, de manera que empiece a haber debilitamientos. Por ejemplo, si aumentamos la temperatura media de la Tierra, eso va a derretir polos, los glaciares se van a derretir. Eso no solo aumenta el nivel del mar y pone en peligro las ciudades costeras, sino que aumenta la temperatura del mar. Al aumentar la temperatura del mar, las aguas terminan cambiando su pH, se acidifican. Al ser más ácidas las aguas, eso a su vez genera enfermedades en algas, en el plancton, en los corales. Se van muriendo las algas, los plancton, los corales. Precisamente estas especies son sumideros, actúan como sumideros que absorben el dióxido de carbono que nosotros expulsamos a la atmósfera. Son los grandes retenedores de ese dióxido de carbono, que si hubiera tantísimo dióxido de carbono sería súper mortal, ¿no? Entonces, los árboles también. La masa forestal que hay en la Tierra, actúan también como sumideros. Eso nos lo estamos cargando y eso desencadenaría un efecto dominó, de manera que hay una acidificación, hay un aumento de las enfermedades, hay más dióxido de carbono, hay un aumento de las plagas, hay una pérdida de cosecha, un aumento de la desertización, un aumento de la sequía o a veces de lluvia, de inundaciones tremendas y de lluvia incontrolable, una propagación de enfermedades para las que no tenemos antídotos. De hecho, la comunidad científica está diciendo que el deshielo de los polos puede provocar que gran parte de las bacterias, de los microbios, de los virus que están congelados desde miles de años, desde la época de la glaciación, eso con el derretimiento emerja, y al emerger
tomen contacto con la población humana y con los seres vivos, para los cuales y para esos virus, para esas bacterias no tenemos antídotos, no tenemos medicinas para contrarrestarlo. Pueden provocar una mortandad, unas epidemias tremendas, ¿no? Entonces, el cambio climático no es solo aumentar el nivel del mar o aumentar la temperatura terrestre, está relacionado con la cosecha, con la alimentación, con la pérdida de especies y la medida en la que se van extinguiendo especies, eso afecta también a la especie humana. Otro problema muy gordo, las migraciones, los grandes movimientos migratorios. Fíjate el problema que causa la emigración, el rechazo que hay en gran parte de la población hacia los inmigrantes. Bueno, pues eso no sería nada con una situación de cambio climático donde se va a ir extendiendo la desertificación, donde se van a ir perdiendo hábitats que han posibilitado que muchas comunidades humanas puedan vivir. Esa gente va a emigrar, va a buscar sitios donde se viva mejor, por una lógica de supervivencia, ¿no? Y nos vamos a enfrentar a un problema gravísimo si no le ponemos remedio. Subidas de temperatura que, bueno, ahora mismo desde que se tiene conocimiento del cambio climático ha subido en 1 grado y que en muy poco tiempo puede llegar a superar el 1,5 grados, lo cual sería terrible, pero es que si no ponemos freno, en cuestión de 5 años o poco más, podemos llegar a alcanzar temperaturas que supondrían la muerte, ¿no?, de la destrucción. La comunidad científica está diciendo eso, que tenemos 10, 12 años para reaccionar, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos, el último informe del panel intergubernamental internacional contra el cambio climático, que es un organismo de Naciones Unidas, el IPCC, ha dicho que no debemos de superar el umbral de 1,5 grados de aumento en la temperatura media terrestre. Desde la época industrial, que es cuando se disparó un poco el consumo de energía, de materiales, y especialmente en el siglo pasado y en nuestro siglo, ¿no?, que había un aumento y un crecimiento de la economía y por tanto mucho consumo de combustibles fósiles, de recursos. Ha habido mucho aumento de la población, que a su vez consume recursos. Todo eso ha hecho que la temperatura media de la Tierra haya aumentado en 1,1 grado, y nos quedan 0,4 grados para no superar el umbral. Los acuerdos internacionales tienen el propósito de no superar los 2 grados, pero los acuerdos internacionales no son de obligado cumplimiento y ahora nos encontramos, bueno, pues, con locos que son aupados al poder por los intereses de estas grandes corporaciones petrolíferas, del automóvil, de la industria armamentística, como el Trump, que va y se sale del acuerdo global contra el clima, ¿no? Es decir, que Estados Unidos, que es el segundo emisor de gases de efecto invernadero, pues resulta que dice que no va a cumplir el acuerdo, ¿no? Entonces, estamos en una situación muy preocupante y tenemos que presionar desde las poblaciones, los gobiernos, la comunidad internacional, y hay que apostar claramente por ponerle freno a eso, si no tenemos una tesitura muy preocupante. La Agencia Internacional de la Energía ha dicho que si seguimos a este ritmo, a esta tranquilidad a la hora de adoptar las decisiones, en el 2050 estaremos en más de 5 grados, lo que sería totalmente devastador para la supervivencia de gran parte de los seres vivos que hay en el planeta y de las comunidades humanas, por supuesto. David, muchas gracias. Mensaje claro, rotundo, contundente. Soraya, yo creo que después de esto tenemos que poner freno, ¿no? Tenemos que intentar, pues, parar. Intentar no, tenemos que conseguir parar, porque el mensaje ha sido rotundo. Gracias, David. Compañera, pues así nos quedamos después de escuchar estas palabras demoledoras, desde luego. Pues la verdad es que tiene toda la razón, David. Estaremos pendientes mañana a ver pues la aceptación, ¿no?, y el seguimiento que ha tenido esta convocatoria de huelga estudiantil en los institutos de nuestras localidades, y bueno, pues a ver, ¿no?, el resultado, como digo, que tiene esta iniciativa.